Episodio 34. Bienvenidos al podcast LGBTQ, en el cual continuamos platicando sobre la diversidad sexual. ¿De verdad el español es un idioma machista? Y si no, ¿por qué decimos nosotros, aunque en un grupo la mayoría de personas sean mujeres? Cuando alguien dice la historia del hombre, ¿no incluye la historia de la mujer? ¿Está bien cambiar las O's por arrobas o por es? ¿Destruiríamos el idioma si lo cambiamos así? Y sobre todo, si lo modificamos, ¿tendría algún efecto positivo? Hoy preguntémonos, ¿el lenguaje inclusivo sirve de algo? Si alguien llega a una reunión y saluda "Buenas tardes a todas" y hay un hombre, probablemente emitiría algún sonido de inconformidad o algún comentario, y esto llevaría a la persona recién llegada se viera impelida, forzada a corregir "Buenas tardes a todos". Este uso, en el que la opción masculina engloba tanto a hombres como a mujeres, se llama masculino genérico. Y entonces eso indica que el español es un idioma sexista. ¿Y no se te hace curioso que en español, francés e italiano las cosas tengan género? ¿Por qué la hoja es femenino y el árbol masculino? Vamos a ir un poco a la historia, como siempre me gusta hacerlo. Antes de existir el español, existía el idioma indoeuropeo, que se puede decir que es el idioma raíz de casi todas las lenguas de Europa, India y la meseta iraní. Esta lengua hipotética, la única distinción de género que hacía era entre lo animado, o sea, de las personas y animales, y lo inanimado, cosas y plantas. No había distinción del género. Para hacer la distinción entre personas, había que usar una expresión del estilo como bebé varón o bebé mujer. Se cree que en indoeuropeo, mujer, se decía algo así como buena, y entonces esa A al final se empezó a usar al final de los sustantivos referentes a personas para hacerlos femeninos. Una de las ramas del indoeuropeo, la itálica, dio origen al latín. En latín existen 3 géneros, y es el femenino, el masculino y el neutro. Pero estos no se notan en la terminación de la palabra el árbol llamado pinus, el cual es femenino, por ejemplo. Pero si se empezó a usar la A al final de algunas palabras para hacerlas femeninas, si filius es hijo, sin indicar su género, decir filia ya indicaba el concepto de hija. La A al final nació para señalar el género de una persona cuando era necesario destacarlo de la forma general. Abus es abuelo y abuela, avia. Algunas otras palabras terminaban en A. En latín, los plurales terminaban en esa letra. Y conforme el latín se fue extendiendo por el mundo, se fue convirtiendo en todas las lenguas romances, entre ellas el español. En estos idiomas, esta costumbre de distinguir personas por género pasó también a las cosas. Así, todas las palabras latinas terminadas en us o en con m, por economía, se convirtieron en terminadas en o y se volvieron masculinas, conservando su estatus de lo normal. Pinus se convirtió en pino y las terminadas en a, ya sea plurales o por referirse a las mujeres o a algo femenino, fueron consideradas femeninas. Algunas excepciones de estas dos reglas
reglas que acabo de mencionar son las palabras día y man, las cuales aún no se sabe el porqué de ellas. Entonces es fácil entender por qué la Real Academia Española considera que la palabra como nosotros, amigos, vecinos, aunque esté en masculino, incluyen tanto a hombres como a mujeres. Es el masculino genérico que tiene su origen en el latín. Lo que sí es cierto es que el latín se desarrolló en una sociedad en la que la cultura era androcéntrica, que esto significa que estaba centrada en los varones. En Roma eran los hombres los que tomaban las decisiones, los que protagonizaban los grandes sucesos sociales y quienes escribían la historia y las reflexiones filosóficas. Mientras que tristemente las mujeres no tenían derechos legales y dependían en todo de sus padres y esposos. De manera que el masculino genérico, pues digamos que le vino muy bien a esta cultura en la que el hombre era considerado la medida del todo. Estos patrones sociales y culturales se perpetuaron durante la Edad Media y aunque se han ido transformando, muchos siguen vivos hasta la actualidad. En términos efectivos, lo masculino en el lenguaje representa lo normal, el referente por default en el que pensamos cuando enunciamos todos, y el femenino viene a ser un caso especial que muchas veces ni se menciona ni se piensa. Por eso es que actualmente han surgido movimientos que reclaman que se use el llamado lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente, para que la mitad de la humanidad esté presente en nuestras vidas, en nuestra habla e incluso en nuestra escritura, incluyendo a las mujeres y a personas de otros géneros. Y es que lo que no se menciona, no se piensa. Es hacer como que no existe. Pero ¿realmente serviría de algo cambiar nuestra forma de hablar? ¿El lenguaje puede modificar la realidad? Pues déjenme decirles que sí. Hay diversos estudios que muestran cómo el lenguaje no solo expresa el pensamiento, sino que determina cómo pensamos. La lengua forma nuestra percepción de la realidad. Para empezar, el lenguaje afecta cómo nos sentimos. En un estudio que se le dio a leer a un grupo mixto de aspirantes a una entrevista de trabajo, a la mitad se le dio el lenguaje convencional masculino y a la otra mitad se le dio el escrito, el lenguaje inclusivo. Y luego les preguntaron qué tan bienvenidas y bienvenidos se habían sentido. Los hombres de ambos grupos no mostraron diferencia alguna, pero las mujeres que leyeron la entrevista en lenguaje inclusivo se sintieron menos excluidas y marginadas que las del otro grupo. Pero también afecta fenómenos más concretos. En otro experimento se demostró que cuando los adultos usaban el masculino genérico, niñas y niños se mostraban más propensos a formarse estereotipos de cuáles eran los empleos para hombres y cuáles para las mujeres, lo que podría afectar sus futuras elecciones de carrera. Y en un último estudio fue hecho en Suecia y se demostró que los niños y niñas que habían sido educados en escuelas con lenguaje y prácticas inclusivas tenían más posibilidades de tener éxito en un futuro. Y como estos, hay muchos estudios, muchos experimentos que pueden comprobar que el lenguaje en efecto influye en las personas. Y seguramente alguien estará pensando, ¿pero usar lenguaje inclusivo no destruye el idioma? En primer lugar, los idiomas están evolucionando todo el tiempo. El español que usamos nosotros no es el mismo que utilizaron nuestros abuelos y seguramente el del futuro va a ser súper diferente al que tenemos actualmente. La única diferencia es que comúnmente no nos damos cuenta de los cambios y esta vez se está buscando que suceda de manera consciente y deliberada. Si es algo forzado, pues creo que solamente no va a prosperar. Solo el tiempo nos lo va a decir. Pero las nuevas generaciones, desde mi personal punto de vista, parecen mucho más dispuestas a adoptarlo. Incluso en Suecia, en los años 60, se propuso el pronombre neutro, que era hen, que sería más o menos el equivalente a ella en español.
Al principio hubo muchísima resistencia, burlas, pero en la actualidad está ganando aceptación y se usa en periódicos e instituciones. En segundo lugar, hay una mala concepción de qué significa usar lenguaje inclusivo. No significa poner la letra E al últime de todas las palabras. El uso de la E se propone solamente para mencionar a personas de género no binario o para referirse a alguien cuyo género no esté determinado por no ser alguien específico. Como en el ejemplo, quien sea elegido deberá postularse como candidato. Y pues sí, obviamente sé que suena un poco raro, un poco peculiar, pero realmente peculiar o raro no es necesariamente que sea algo malo. Claro que este uso no está aprobado aún por la Real Academia Española, aún, a reserva de lo que podemos discutir sobre la legitimidad de la RAE. Por ahora contiene mencionar que la Fundación del Español, Fundeu, organización apoyada por la Real Academia, lo que sí dice es que si lo que se quiere es dar una imagen más representativa de la realidad y sobre todo hacer la realidad más inclusiva, el lenguaje es una de las herramientas más eficaces. Darle nombre a lo que queremos que exista, a lo que queremos identificar, fomentar y cuidar. Nombrar es siempre uno de los primeros pasos y lo es precisamente porque posibilita el reconocimiento que está en la base misma de la existencia. Es correcto, están a favor. No específicamente de la E neutra, pero sí de un lenguaje más inclusivo. Investigando también un poco más en cómo estaba este tema del lenguaje incluyente en México, me encontré con que para las organizaciones públicas el uso del lenguaje incluyente en sus comunicaciones se convierte en una obligación. En nuestro país es fundamental propiciar la inclusión de género y desterrar los términos que impiden visibilizar a las mujeres y también los que son peyorativos o excluyentes sobre los diversos grupos que componen a la sociedad mexicana. El Instituto Nacional Electoral tiene una relación estrecha con la ciudadanía en términos de promoción de la cultura democrática. Para ello, el INE está a favor de promover el uso del lenguaje incluyente para evitar la discriminación y su reproducción, con miras a lograr una sociedad integrada en la que todas las personas sean tratadas simplemente con respeto y con igualdad de los derechos. Por tal razón, ponen a nuestra disposición las reflexiones sobre por qué y cómo incorporar de manera paulatina, pero definitiva, el uso del lenguaje incluyente, libre de discriminación y sexismo, en todos los materiales que se generan para la comunicación institucional. El español como lengua no es sexista o discriminatoria en sí misma, pero el uso de ella puede serlo si no se emplea de manera cuidadosa. Así que se debe evitar masculinizar o feminizar la forma de comunicarnos, además de visibilizar de manera adecuada a todas las personas sin desvalorizarle ni minimizarles a ninguna de ellas. El lenguaje de manera incluyente es un modo de expresión oral, escrito y visual que busca dar igual valor a las personas al poner de manifiesto la diversidad que compone a la sociedad y dar visibilidad a quienes en ella participan. De este modo se busca forjar una sociedad integrada que promueva en todo momento la igualdad entre los seres humanos. El lenguaje en términos neutros es expresarnos con términos neutros o hacer evidente el masculino y femenino, evita las generalizaciones. Busca erradicar los estereotipos y lucha contra los roles de género tradicionales que refuerzan la idea de desigualdad al subordinar al género masculino todo lo que sea distinto a él. Estereotipos y los roles de género y el sexismo. Los estereotipos son prejuicios, suposiciones, actitudes y creencias que solemos tener frente a grupos de personas, los aplicamos de manera negativa y sesgan la percepción de la realidad. También resulta problemático considerar como verdaderos o inamovibles los comportamientos que la sociedad nos dice que son apropiados para hombres y mujeres. Estas normas, llamadas roles de género, son parte de los vicios sexistas, discriminatorios y no incluyentes. En el lenguaje incluyente hay que entender que el masculino no es universal ni neutro.
En la lengua española no hay más razón para esta práctica que la convención social, que no da visibilidad a las mujeres, etnias, nacionalidades, géneros, edades, discapacidades, condiciones sociales de salud, religiones, preferencias sexuales, estado civil, ni a los cambios sociales que exigen el reconocimiento que de por sí merecen. En México existen muchas formas de referirse a diferentes grupos de personas y por desconocimiento o costumbre podemos caer en el uso de términos que resultan ofensivos o incorrectos. Muchas veces las personas no saben que el uso que hacen de esas palabras pueden resultar ofensivas y por ello es importante que conozcan la forma de nombrar a esos grupos de personas. Es importante recordar que en la lengua española hay formas de expresarse que pueden resultar peyorativas, aunque la intención no sea ofensiva. Por ello es adecuado hacer una revisión a conciencia en su uso, incluso cuando tratamos a la gente con cortesía. Los inadecuados son discapacitado, minusválido, ciego, invidente, inválido, cojo, paralítico, sordito, sordomudo, loco, enano, minorías étnicas, indígenas, afeminados, maricones, marimachas, los idosos, los ilegales. Los recomendados serían una persona con discapacidad visual, persona con discapacidad motriz, persona sorda, persona con discapacidad auditiva, persona de talla baja, comunidades indígenas, pueblos originarios, personas homosexuales, personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual, persona que vive con VIH o personas con VIH y personas indocumentadas. Algunas formas de cortesía que sugieren pertenencia. Entonces las formas de cortesía no son peyorativas, pero pueden ser súper sexistas. Así que tengamos cuidado con las formas de referirnos a las mujeres dentro del protocolo formal. Es común que dentro de los protocolos formales y de cortesía y de lo que está bien, las personas se dirijan a las mujeres señora de... o se omitan sus apellidos subordinándolos a los del marido. Aun cuando se trata de formalidades, hay que ser conscientes de que las mujeres no son propiedad de sus parejas, sino sus iguales. Se trata de estereotipo y creencias que al igual del día son sexistas y asimétricas. Se recomienda tratar con la misma formalidad a hombres y mujeres, claro que sí. Un trato sexista hace creer que las mujeres hay que hablarles de forma cariñosa, como utilizar diminutivos, no hablarles de manera formal, con su nombre y con su apellido, como por ejemplo, señora de Pérez, señor Pérez y esposa, el diputado Gómez y la diputada Laurita. Lo recomendado sería decir únicamente el nombre y el apellido de la mujer, dejando de sugerir esa forma de que la mujer se hace pertenencia del hombre. Evitar obviamente también los términos como mi mujer, mi vieja y más por el estilo. El sexismo en el léxico se produce cuando se utilizan palabras cuyos significados hacen referencia a los atributos físicos y morales en función de los estereotipos de género que subordinan a las mujeres frente a los hombres de manera consciente o inadvertida. En ese sentido, hablamos del sexismo en el lenguaje. Evitar usar el femenino para denotar posesión de las mujeres. Evitar usar frases estereotipadas que consoliden roles tradicionales, como por ejemplo la tan famosa "si quería trabajar, ¿para qué tuvo hijos?". O sea, la responsabilidad es de ambos. Evitar manifestar fórmulas de tratamiento que implican inferioridad, menosprecio o infravaloración. Para las empresas o para toda la gente que actualmente está a cargo o en sus manos está el difundir imágenes, se recomiendan tanto buenas prácticas o buenas ideas como malas ideas. Comencemos con las que son buenas ideas. Seleccionar imágenes que representen al hombre y a la mujer en un ambiente libre de estereotipos. Ambos sexos tienen puestos de mando, ambos desempeñan cargos de apoyo o servicio. Eliminar estereotipos tradicionales. Ambos sexos realizan tareas domésticas y ocupan posiciones de autoridad y liderazgo. Muestra un igual número de hombres y mujeres en tus imágenes.
Procura que tu imagen esté visualmente equilibrada. Ni los hombres ni las mujeres deben dominar sobre el otro sexo en el contexto de una imagen incluyente. Demuestra que existe la diversidad en hombres y mujeres. Ninguna persona es igual a otra. Todas tienen características diferentes y únicas. Representa sin estereotipos y desafía las convenciones sociales. Y como malas ideas, hombres y mujeres son distintos. Haz personas blancas, negras, morenas, altas, bajas, lacias, chinas, robustas, delgadas, etc. No existe un tipo de cuerpo o tez que represente a todas las personas por igual. Evita representar a personas con discapacidad como víctimas o incapacitadas. Dignifica su imagen como personas autónomas. Representar la discapacidad como sinónimo de pobreza o tristeza. Hay que mostrar a las personas con discapacidades en actitudes de alegría y lucha. Representar a la discapacidad como una desventaja representa obviamente a las personas con discapacidad en un ambiente de igualdad, respeto e inclusión principalmente. Los pronombres, hay mucho tema también con respecto a los pronombres. Yo he visto ya que en varias redes sociales, por mencionar una, LinkedIn, ya nos da la opción de poner cuáles quieres que sean o cuáles son los pronombres que te gusta o que te identificas con. Sustituyen a un nombre, aluden a cosas o a personas. De esa forma se pueden referir a quienes no conoces sin recurrir al masculino o femenino, ya que esto hoy en día pues se puede decir que hasta es un riesgo de cometer un error. Para sustituir en un texto el uso del nosotros, que no es incluyente debido a que está en el masculino genérico, se puede utilizar el morfema unido al verbo, como en solicitamos, convocamos, reunimos. Es una forma de implicar el uso del colectivo de modo incluyente sin que nos veamos forzados a decir nosotros y nosotras. Entonces, si les parece demasiado radical usar la E, vamos a mencionar algunos consejos para usar lenguaje incluyente avalados actualmente o reconocidos actualmente por la RAE. 1. Usar los femeninos de las profesiones cuando quienes las ejerzan sean de ese género. La Real Academia acepta presidenta, ingeniera, médica, arquitecta, jueza y, aunque suene un poco raro, pilota, obispa y muchas más. Y aunque algunas palabras como música, química y jardinera significan otra cosa, nada impide la polisemia. Esto significa que una palabra tenga más de un significado. 2. Evita en lo posible el masculino genérico. Para eso podemos usar el desdoblamiento. Desdoblar, por ejemplo, el género niño se podría hacer con niños y niñas, amigos, amigos y amigas. Claro que a veces puede ser un tanto pesado desdoblar todos los plurales, así que esta misma institución de Fundeu recomienda algo radical, pero gramaticalmente correcto. Cuando el grupo incluya claramente más mujeres que hombres, se puede utilizar el femenino. Por ejemplo, si en una clase hay muchas más chicas que chicos, se vale decir las alumnas, y si aunque puede sonar raro, va a ser cosa de acostumbrar. Bien, se pueden usar sustantivos neutros. Si mi grupo de amistades incluye personas de más de un género, puede ser más económico decir mis colegas. Además, se pueden sustituir los artículos los y el por quien o cualquiera. En vez de decir los que quieran inscribirse en el equipo hagan una fila, se puede decir quienes quieran inscribirse en el equipo hagan una fila. En vez de el que esté interesado levante la mano, se podría decir cualquiera que tenga interés que levante la mano. O usar la palabra personas, en vez de decir los sordos, decir las personas sordas. 3. Sustituir los colectivos masculinos, por ejemplo usando colectivos neutros, en vez de los ciudadanos, la ciudadanía, en vez de el hombre, el ser humano. También se puede omitir el sujeto, en vez de los niños menores de 10 años entran gratis, simplemente menores de 10 años entran gratis. O incluso cambiar el enunciado de la tercera persona a la segunda. En lugar de los interesados pueden enviar su solicitud, pueden decir simplemente puedes enviar tu solicitud.
4. Cuando hablemos con alguien que nos pida que nos refiramos a él, ella o ella con determinado pronombre y género, lo más cortés y empático será hacerlo como nos lo pide. Usar determinado lenguaje no solo es cuestión de corrección, sino también de entendernos y comunicarnos de una mejor forma, y esto conlleva a una postura ética y política. La decisión obviamente queda a su criterio, pero pienso que al final la lengua la hacemos quienes la hablamos. Hasta aquí el episodio para el día de hoy. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como @el_podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, un compartir, un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas, y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento, derribando prejuicios.